cambio de la tabla y vamos a partir con la número 3, que es la exposición de don Felipe. Así que, don Felipe, agradecido porque haya venido a nuestra sesión de consejo y para que explique el convenio y el otro programa. Bien, gracias, alcalde, presidente del consejo. Bueno, por su intermedio, saludar a las concejalas, a los concejales. Agradecido también de tener la oportunidad de estar acá con ustedes y espero que sea la primera de varias que pueda habitar en conjunto para ir trabajando coordinadamente. Los puntos que les vengo a comentar el día de hoy son dos temas en particular. Vamos a hablar primero de lo que se denomina el convenio de colaboración entre FOSIS y la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca. Breve antecedentes al respecto. FOSIS, desde hace ya aproximadamente 1 año y medio, comenzó a fortalecer su despliegue territorial a propósito también de una necesidad de identificar ciertas realidades y vulnerabilidades que se encuentran habitando los territorios por larga data. Y el Estado, de alguna manera, requiere ser fortalecido intersectorialmente, tenemos la convicción, atendido el hecho de que en muchas ocasiones no existen los presupuestos como para ir avanzando en programas en concreto. No obstante lo anterior, entendemos que mucho de lo que es la fuerza de las instituciones está radicada en sus funcionarias y funcionarios y en las capacidades y en las competencias que ellas y ellos tienen. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha hecho FOSIS es salir a todas las comunas de la región a vincularse no solamente con las comunidades, sino que también con las instituciones que creemos son estratégicas y que de alguna manera canalizan mucho las realidades locales, como son las municipalidades. Y en ese ejercicio nos hemos reunido particularmente con las alcaldesas y los alcaldes de las comunas para manifestarles nuestra voluntad y nuestra intención de formalizar un convenio de colaboración de trabajo que, como bien se dice acá, tiene por objetivo, en este caso en concreto, coordinar acciones conjuntas en las distintas áreas que son propias del quehacer de cada institución y que tengan por objeto generar ciertos espacios o instancias que permitan, por una parte, difundir la oferta programática de un servicio dependiente, o más bien ligado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por otra, atender ciertas necesidades y por qué no beneficiar a las comunidades que forman parte de las comunas, en este caso de la comuna de Laguna Blanca. En ese ejercicio, lo que hicimos y lo que pretendemos ir generando en conjunto es ir definiendo un trabajo y un plan de trabajo. ¿Cómo así? FOSIS se compromete a otorgar cierto apoyo en proyectos que sean, por supuesto, de pertinencia de FOSIS y que de alguna manera buscan generar un vínculo continuo con las comunidades, con las familias, con los territorios, pero también con las instituciones y fortalecer también las dinámicas de relación que tienen, por ejemplo, las municipalidades con las unidades vecinales o con las comunidades educativas o con incluso con las comunidades que son propias de los gremios de sindicatos, asociaciones cuando ocurre y existe. En esa lógica, FOSIS, a propósito de esta característica interdisciplinaria que tiene su equipo, tiene la capacidad de poder delimitar ciertas acciones coordinadas con las municipalidades que vayan en pos de atender ciertas necesidades, por ejemplo, de carácter productivo, de carácter nutricional, de carácter de autocuidado y salud mental, de carácter de cohesión social y trabajos de fortalecimiento sociocomunitario. Y para ello nosotros y nosotras lo que hacemos desde el FOSIS es proveer una suerte de asistencia técnica y de un actuar de monitoreo, evaluación y sistematización muchas veces de la actividad que se va desarrollando y encadenando en las comunidades. ¿Por qué hacemos esto? Porque de alguna manera creemos que el Estado y sus servicios debiesen fortalecer, más bien apalancar, apañar a las instituciones como las municipalidades con sus equipos para atender de alguna manera los objetivos que se va definiendo, en este caso la Municipalidad de Laguna Blanca, en relación con el quehacer de la comuna y en beneficio de las comunidades. Dicho lo anterior, y entregada esta manifestación de voluntades de FOSIS en relación con qué queremos hacer, lo que buscamos por parte de los municipios, y en particular el municipio de Laguna Blanca, es, por una parte, que nos generen espacios de apertura. Espacios de apertura que tienen que ver con poder coordinar instancias de reunión. Lo hicimos incluso antes de este convenio, por ejemplo, de espacios de diálogo con las personas que habitan la comuna,
para de alguna manera también entender desde su propio relato cuáles son las necesidades que existen en los territorios. Nos parece sumamente justo, por un tema de democracia, también entender que el quehacer de desarrollo social nace a partir de las realidades territoriales y las realidades de las familias que habitan las distintas localidades. Y en ese ejercicio, siempre que exista presupuesto disponible, pero no un compromiso presupuestario, vamos a ver cada una de las instituciones cómo apalancar ciertos recursos para impulsar ciertas actividades. Hace un par de semanas hicimos un taller de almácigos en la escuela, que estuvo muy bueno, y que fue pura gestión, absolutamente pura gestión. No involucró traspasos de recursos por glosas, no involucró absolutamente nada más que coordinación intersectorial, y la verdad es que nos fuimos muy contentas y contentos desde la escuela porque vimos cómo las niñas y niños de esa comunidad educativa aprovechaban efectivamente esas instancias. Y eran instancias que no solamente les generaban educación, sino que también esparcimiento y, por supuesto, un trabajo vinculado a la municipalidad y en este caso al FOSI. Además, lo que buscamos como compromisos de la municipalidad es que se generen actividades de difusión. Y estas actividades de difusión tienen que ver mucho con esta coordinación que pretendemos hacer en las actividades de desarrollo productivo, nutricionales, psicosociales, sociocomunitarios, porque creemos que es sumamente relevante mantener a la ciudadanía informada respecto de lo que está aconteciendo y de cómo quieren los servicios que estén en los territorios trabajar con las comunidades. Acá no se trata de generar un trabajo asistencialista, sino que más bien un trabajo colaborativo y que se trabaje desde las bases ciudadanas también. Y, por supuesto, en términos ya más de información cuantitativa, nos interesa contar con cierta información que puedan tener ustedes como municipalidad, por ejemplo, a propósito de las personas que se encuentran en un determinado porcentaje de vulnerabilidad según el registro social de hogar. ¿Por qué queremos tener esta información? Porque para el FOSIS es sumamente relevante saber cuál es la realidad socioeconómica de las familias y las comunidades de los territorios. Y eso a propósito de que el FOSIS, durante el último trimestre de cada año, empieza a generar un trabajo de programación de intervención programática. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a propósito del trabajo territorial y de las realidades que tomamos de las comunas, nos sentamos, sistematizamos la información y vemos si tenemos la capacidad de llevar oferta programática a las comunas. ¿Qué ha ocurrido? Históricamente en comunas denominadas como rurales existe este gran problema de que los porcentajes de vulnerabilidad son muy altos y por tanto la oferta de desarrollo social ligada a FOSIS tiende a quedar por debajo porque en el fondo no tiene este cumplimiento del requisito de admisibilidad que tiene que ver con, en este caso, un 60% de RSH para las comunas rurales, como ocurre por ejemplo en Porvenir o en Cabo Dorno, donde trabajamos con el 60% y en Natales y en Punta Arenas trabajamos con el 50%. FOSIS a nivel nacional trabaja con el 40%. Nosotros en Magallanes justificamos nuestra intervención a propósito también de la pertinencia territorial que tendría que tener la intervención de la política pública de FOSIS. Pero con independencia de eso, también entendemos que el 60% sigue siendo una barrera y que las dimensiones de pobreza que habitan los territorios son muy distintas en algunas localidades a la realidad socioeconómica. Y pueden ocurrir por rezagos territoriales, pueden existir por falta de acceso, por falta de conectividad, por un sinfín de variables. Y bajo esa perspectiva, lo que hemos estado haciendo, y se los comento porque para que se entienda el valor de contar con esta información, es, supimos, yendo a hacer una instrucción a Dorotea, a Renoval, a Villoquica, a Puerto Toro, que hay personas que, si bien están en un 70-80% del registro social de hogares, hay otras que están dentro del 60%. ¿Y cómo podemos, dijimos, desde el FOSIS trabajar con ellos? No por la vía de los programas de postulación individuales, sino más bien por la vía de los programas asociativos. FOSIS tiene un programa, por ejemplo, en la línea de emprendimiento, que es la línea de generación de ingresos, que es un programa de emprendimiento para agrupaciones, que se trabaja directamente con FOSIS, no por la vía de un ejecutor intermediario, en virtud del cual, para intervenir el programa en una comuna, requerimos que solo el 20% de la agrupación esté dentro del 60%. ¿Qué significa eso? Que si tengo una población de 5 personas en una agrupación, bastaría con que 2 personas estén dentro del 60% y el resto me da lo mismo en el fondo el porcentaje de vulnerabilidad que tengo. Y de esa manera lo que hacemos es lograr llevar programas de generación de ingresos y de instalación de capacidades, por ejemplo, de educación financiera, en comunidades donde históricamente no vamos. Hoy FOSIS, por ejemplo, está empezando a ejecutar programas en Villa Renoval,
en Villa Dorotea, en el sector rural de Punta Arenas, y también estamos trabajando en Cabo de Oro, con este tipo de cosas. Y por supuesto, a propósito de lo que podamos trabajar con ustedes, vamos a ver la pertinencia de ojalá poder traer parte de la oferta programática del FOSIS a la comuna. En cuanto a la vigencia del convenio, este convenio tiene una vigencia de 1 año a priori, pero se va renovando por periodos iguales y sucesivos de 1 año, salvo que alguna de las partes involucradas decida ponerle término anticipado al convenio. ¿Okay? Y en materias de financiamiento, que por supuesto me imagino a ustedes como concejales y concejales algo que les convoca bastante, el convenio en sí mismo no involucra transferencia de recursos. ¿Por qué? Porque entendemos que las capacidades son de los equipos municipales y del FOSIS, pero también porque aquellas actividades de coordinación que podamos generar van a coordinarse a propósito de las realidades presupuestarias que tenga cada institución. Y no va a haber una obligación de generar actividades que comprometan recursos municipales per se. Por eso es muy importante que ya comenzamos, pero ya comencemos a trabajar un plan de trabajo, en este caso con la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es la institución o la división que de alguna manera se vincula directamente con los servicios de desarrollo social. Eso en cuanto al convenio de colaboración. Por supuesto, yo les abro el espacio a todas y todos ustedes para que puedan hacer las consultas que estimen en relación con este convenio. Desde ya quiero también sí manifestarles mi alegría en relación con la buena voluntad que ha manifestado el alcalde y su equipo para generar estos vínculos y para entender que de alguna manera no siempre necesitamos del recurso del GORE o del recurso de tenemos que ir a pedir a la dirección de presupuestos para generar trabajo. Acá tenemos mucho trabajo por la vía de la gestión y yo creo que podemos generar buenos trabajos. La experiencia, al menos en el año y medio que yo llevo habitando el espacio en la dirección regional, me ha demostrado eso. Así que bien, yo soy todo oídos para escucharles. Don Felipe, sería bueno que se presenten y si tienen alguna consulta, Vamos a ir buscando. No, yo. Bueno, primero que nada, don Felipe, darle la bienvenida a nuestra comuna. Mi nombre es Carlos Fajardo, soy concejal de la comuna de Loma Blanca, de la municipalidad, por 2 años, director de la 9ª compañía de bomberos y presidente de la cooperativa de Sigmund. Hola, don Felipe. Mi nombre es Alberto Sono Saldívar, concejal de acá de la comuna de Laguna Blanca. Y quería hacerle una consulta referente a su exposición, que felicito por la exposición y por venir aquí a nuestra comuna a explicar todo este proceso. Aparte de los espacios de diálogo y las necesidades que existen en la comuna, ¿hay algunos proyectos que pueda acceder los ganaderos, la gente trabajadora acá de la comuna? ¿Y qué proyectos serían o qué concursos podrían postular en el FOSIS? Sí, esa es mi consulta. Bien, súper bien. A continuación de esto, les voy a presentar un programa piloto que les quiero ofrecer, que ya se lo presenté al alcalde, por supuesto, con su equipo, pero que me interesa mucho presentárselo a ustedes como concejales y concejales, que es un programa que va abocado a la seguridad alimentaria, particularmente a propósito de la educación financiera. Se los voy a mostrar ahora. En relación con otros programas, independientes del programa Juntos Más Barato, que es el programa que les vengo a presentar, este trabajo coordinado de generar estos flujos de información, de un poco conocernos más acerca de la realidad territorial, yo siento, y esta es una opinión muy personal, que el Estado, independiente del color político que tenga, en general ha estado muy ausente de las comunas rurales. Y eso significa que tenemos que redoblar esfuerzos sin tanta bandera para trabajar en pos de eso. Y eso significa de alguna manera que si la municipalidad nos genera estos espacios de apertura, nosotros lo que vamos a poder hacer es tomar mayor información. Y a propósito de este vínculo que tenemos con el municipio, tenemos una obligación de utilizar esa información. No va a quedar solo en un correo donde nos van a transmitir algo. Este convenio lo que busca es finalmente obligar a las instituciones a que hagan las cosas. Y ese qué hacer, y el resultado de ese trabajo con la información que nos puedan entregar, como bien les decía concejal, perfectamente podría llevarnos a traer parte de la oferta regular de FOSIS a la comuna, como estos programas de emprendimiento grupales. Por ejemplo, en Puerto Williams, la comunidad, la asociación ganadera de Williams, quería postular al programa. Yo no sé si postuló o no, porque estaba abierta la postulación y
ahora estamos en el proceso de cierre y van a abrir las ofertas, etcétera, etcétera, pero ellos nos manifestaron su necesidad de avanzar en eso. Las tejedoras también, las artesanas, y así distintas agrupaciones de carácter comercial finalmente, y de fomento productivo, porque uno no puede perder también el foco de entender de que, por ejemplo, una comunidad de artesanas o de laneras es una comunidad que tiene un rescate artístico, patrimonial, cultural sin duda, pero la gente necesita a propósito de esa actividad generar ingresos. Y no tiene una beta, y las betas de fomento productivo no son excluyentes a las betas de la cultura o a la beta del rescate patrimonial. Yo creo que tenemos que trabajarlo de la mano. Entonces, esa información, concejal, efectivamente a nosotros nos puede permitir responsablemente decir qué podemos y no hacer en las comunas y qué podemos traer o no. El programa que les voy a presentar a continuación, creemos que se puede justificar su intervención por lo que les voy a comentar en breve. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya nos conocemos, participé de la actividad que usted trajo la vez pasada junto con los niños. Estuvo bastante buena, los jóvenes estaban muy entusiasmados con el tema de los almácigos y de sus plantitas, así que de verdad se le agradece la presencia, el hecho de que se comprometa a presentar este tipo de compromiso que se ha adquirido y nada, seguir trabajando para que esto funcione y para que de acuerdo a lo que se pueda, poder ir haciendo más cosas, no solamente con la municipalidad, con los estudiantes, sino que también con toda la población en sí de la comuna. Así que muchas gracias. Gracias. Ya, mi nombre es Miguel Pérez, ya nos conocemos, soy concejal de la comuna y primero que todo quería darle las gracias que haya venido y también que bueno que ahora estén considerando también las comunas rurales porque igual trabajé un tiempo en el FOSI, siempre eran las comunas principales, digamos, Punta Arenas, Natales, Porvenir y Cabo de Hornos y Esqui. Y que bueno que ahora estén considerando también, tomando en cuenta en este caso las comunas rurales, porque yo sé que la oferta programática que tiene FOSI en su línea regular igual tiene varios temas de emprendimiento que yo creo que cada gente de la comuna igual podría optar a esos proyectos. Y eso que igual lo mismo que preguntó el colega, le iba a preguntar, pero como usted dijo que ya viene en la próxima exposición, Claro. para ver qué, en cuanto al tema de los proyectos de emprendimiento, que es la línea regular que tienen ustedes, qué vecinos o quiénes podrían optar a esos proyectos. Y lo otro que igual le iba a preguntar, que no sé si está en la exposición siguiente, el tema del proyecto de habitabilidad, si en una de esas igual nosotros acá, como comuna rural, podríamos optar a ese proyecto o solo eso está todavía para las comunas grandes de la región. Eso sería más o menos. Y lo otro, lo último, antes que me olvide, usted habla de que se hizo un diagnóstico a la comuna, digamos, la gente que vive en la comuna, y yo quiero preguntar, como desconozco esa información, ¿fue solo a la gente acá de la villa o también se le hizo el diagnóstico a la gente del campo? No, bien, gracias concejala. Mire, sobre sus temas en particular, voy a ir uno a uno. Sí. Y un poco de atrás para adelante. Sí. En relación con el diagnóstico, nosotros hemos estado tratando de venir a la comuna, nos hemos juntado con la directora de Desarrollo Comunitario, con don René, en alguna instancia tuvimos la posibilidad de hacerlo, y nos hemos juntado con personas del equipo municipal, pero también que son vecinas y vecinos de Villa Tehuelches, y tuvimos instancias de conversación. No fue ni siquiera una instancia diagnóstica, no fue un trabajo metodológico, fue una conversación. Donde nos sentamos a escuchar, por sobre todo. Yo siempre hago esta alusión, pero mi abuelo siempre me dijo, usted tiene 2 oídos y una boca, escucha el doble de lo que habla. Y eso me parece algo sumamente pertinente para entender realidades territoriales. ¿Qué quiero decirle con eso? Que el proceso diagnóstico también depende mucho de este flujo de información que podamos ir teniendo. Ustedes, muy seguramente como municipalidad, como consejo municipal, tienen una latencia mucho más real y a tiempo real respecto de lo que se está necesitando. Si ustedes nos retroalimentan de eso, por supuesto va a haber temáticas que quizás, no sé, de carácter hidráulico, eso lo vemos, ¿me entiendes? Sí, por supuesto no lo va a haber. Pero las materias de carácter sociocomunitario, de cohesión social, las materias de emprendimiento, perfectamente podríamos ir identificando cuáles son las realidades para, muy honestamente y responsablemente, decirle si puedo ir con esto o no puedo ir con esto. Y si yo no puedo ir con esto, ver la posibilidad de generar un trabajo intersectorial donde decir, ¿sabe qué? Yo no puedo, pero este sí puede. Y ahí, a propósito del convenio y la alianza que tenemos, vamos juntos a tocarle la puerta a esa institución. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver un poco con eso el tema diagnóstico. En temas de emprendimiento, lo mismo.
nosotros tenemos barreras de entrada para justificar la intervención en los programas de emprendimiento. Los programas grupales de emprendimiento, como les decía, se saltan un poco esta barrera del registro social de hogares, y quizás mucho de lo que conversábamos el otro día, había gente que me decía, no, pues aquí hay que... El otro día hablaba con la cocinera de la escuela, que ella trabajó en Junaed y era de Punta Arenas y se vino a vivir para acá, o viene de vez en vez. Y me decía, yo sigo contando con 60% de registro social de hogares, y sé que hay gente que tiene 60% de registro social de hogares acá. Hay una población tan pequeña en la comuna que ya con 2 personas que estén abocadas a un mismo rubro, que junten a 3 más y se asocien, porque eso es lo otro importante. Las agrupaciones con las que trabajamos nosotros no requieren formalización. No requieren un RUT, no requieren personas jurídicas, somos un servicio de desarrollo social y no de fomento productivo, y por tanto trabajamos con las comunidades más vulnerables y que de alguna manera tienen necesidades a propósito de la precarización en la que viven. Entonces, bajo esa lógica, lo que nosotros buscamos es identificar las cosas para ver la posibilidad de estos programas de emprendimiento. Y en relación con la habitabilidad, ahí tengo que hacer un punto, porque los programas de habitabilidad, así como el programa de autoconsumo o de seguridad alimentaria, no son programas de FOSI, son programas de desarrollo social y familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos programas de desarrollo social y familia, FOSIS hace la asistencia técnica de esos programas. Es como una suerte de hito. En el marco como de la construcción, FOSIS va haciendo como la inspección técnica de obra del programa social. Son asistencias técnicas especializadas. Entonces, la pertinencia de focalización de un programa de habitabilidad no es de facultad del FOSIS. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo porque el mandante, quien es, por así decirlo, dueño del programa, es Desarrollo Social y Familia. Sí, lo que podemos hacer, y repito, sáquennos el jugo en esto, podemos argumentar e intencionar la posibilidad de generar trabajos y visibilizar focalizaciones para el Ministerio. El Ministerio después tomará la decisión, pero podemos hacer ese ejercicio, sin lugar a dudas. También podemos vincularnos a propósito de los programas pequeñas localidades, de los PPL, con el mismo. Yo ya hablé muy superfluamente, pero conversé un poco de lo que estábamos empezando a generar con ustedes acá en Laguna Blanca, con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, para ver la posibilidad de generar cierta sinergia que nos permita como darle como a esos programas pequeñas localidades también ese componente sociocomunitario de fortalecimiento de capacidades y habilidades en las comunidades. Nosotros sabemos que el MIMBU lo hace, pero de alguna manera no lo hace como desarrollo social, o sea, pastelero a tus pasteles de alguna manera. Pero eso en relación con el programa de habitabilidad, no es un programa que sea de la oferta del FOSIS propiamente tal. Yo soy Nicole Raín, también concejala aquí de la comuna. Tengo una duda. Con respecto a los programas grupales, ¿cierto? ¿Tienen que ser personas que se dediquen a un mismo rubro o pueden ser de diferentes tipos? Pueden ser de distintos giros o de distinta actividad, sí que son personas no formalizadas, Claro. pero que se aboquen a un fin comercial común. Te voy a poner un ejemplo. Villa Dorotea. Hubo una junta de vecinos en Villa Dorotea que tenía varias personas que, por ejemplo, se dedicaban a distintos componentes del turismo rural. Algunos hacían cabalgatas a caballo, otros tenían una sanguchería, otras personas vendían sus hortalizas a quienes proveían de servicios de restaurante, otras personas hacían llanamente turismo, etc. Esas personas nos dijeron exactamente la misma pregunta. ¿Cómo podemos nosotros hacer un programa de emprendimiento asociativo? Y nosotros les dijimos, un poco explicándole cómo era el fin del programa, ustedes perfectamente podrían formular un programa o un proyecto que tenga por objetivo fortalecer el turismo rural de la localidad de Villa Dorotea. Y ese es un objetivo común, de carácter comercial, donde cada una de las personas involucradas en su quehacer individual aporta ese fin colectivo común. ¿Se entiende? Entonces fortalecemos capacidades de esta agrupación para que colectivamente se asocien y vayan en pos de fortalecer el turismo rural de la localidad de Villa Dorotea. Entonces, de poderse hacer con distintos giros o actividades, sí se puede. Estupendo. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Vela, soy productor ganadero acá en la comuna, concejal igual, y primero, Felipe, por agradecer la presentación y sobre todo porque me encuentro que es bastante pertinente, sobre todo que hace unas pocas semanas tuvimos los resultados de la encuesta CACEN, donde claramente hubo una aceleración de que se bajó la barrera de pobreza
pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la ruralidad, se ha mantenido esa brecha de pobreza multidimensional, porque cada una de estas personas que viven en el campo viven en la pobreza multidimensional. Entonces yo creo que la manera que usted plantea de cómo se puede superar la pobreza y cómo trabaja el FOSIS en esta materia, yo creo que hay que abordarla de esa manera intersectorial, porque yo creo que las dimensiones demográficas de la ruralidad permiten abordarla de esa manera, porque en el fondo confluyen lo que son valores demográficos, sociales, económicos. Entonces yo creo que ese trabajo muy intersectorial que se puede articular desde diferentes carteras del gobierno, como también desde acá del municipio, que sabemos que no tenemos funcionarios para cada labor. Entonces yo creo que eso puede ser una buena labor que podríamos articular en el fondo de cómo abordar esta pobreza multidimensional que se vive siempre en la ruralidad y que es bastante invisibilizada. Sí, concejal, la verdad, estás en el clavo con eso, o sea, y por eso estamos como tratando de buscarle las formas a abordar esta pobreza multidimensional, que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda, con alimentación, no con cuánto gana una persona. Porque tú puedes ganar, no sé, tanta plata y estar en un 80% de registro social de hogares, que para condición de vulnerabilidad estás dentro de los tramos menos vulnerables, digámoslo así, pero chuta, resulta que no tienes acceso a alimentos. Resulta que estás toda la vida supeditado a vivir con generadores. Estás supeditado a que pasen las distribuidoras que van de tránsito y dejen las cosas, ¿me entiendes? Como hay una condición de rezago en esta comuna y tenemos que hacernos cargo de este trabajo. Y creemos que estas alianzas, como bien señala, lo que nos permiten es de alguna manera potenciar las capacidades de las instituciones, porque al final del día, como bien dice, ustedes en la municipalidad tienen un equipo que tiene capacidades, que tiene fortalezas, pero que es un equipo acotado. Bueno, sumámosles a ese equipo el equipo del FOSIS y vamos a trabajar en cosas en conjunto. Yo creo que finalmente, pero sin perder el horizonte, que ese trabajo no es MUNI-FOSIS, es MUNI-FOSIS comunidad. Siempre es MUNI-FOSIS comunidad. La comunidad no es, en nuestra visión, una institución o una persona a la cual tengamos que llegar con un producto. Es con quien tenemos que trabajar esos productos. Y ahí la intersectorialidad es clave. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la reforma no puede quedarse al margen de estos datos de la pobreza multidimensional que hay en la ruralidad, porque en el fondo es una batalla que año a año se mantiene esa pobreza multidimensional y no se avanza. Entonces yo creo que hay que empezar a ir al fino de todos los proyectos y toda la oferta programática que ofrecen las diferentes carteras del gobierno para poder ofrecer bienes y servicios, acceder a calidad de vida también para los habitantes de las comunas rurales. Tal cual. Y para eso es sumamente importante generar estas alianzas que nos obliguen de buena manera, digo yo, como que nos obliguen a desnudar nuestras realidades al final del día. Si aquí la información no puede ser cooptada por las instituciones. Cuando eso ocurre, finalmente no hay intersectorialidad y no hay trabajo que vaya finalmente en pos de las comunidades. Entonces, sí, gracias. Gracias, Felipe. Sí, en honor al tiempo, por supuesto, bueno, les agradezco. Esto es en el marco del convenio de colaboración que estamos hablando y ahora les voy a mostrar esta iniciativa, que es una iniciativa piloto desde FOSIS, muy a propósito de la pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que ha pasado con FOSIS de aquí hace un tiempo hacia atrás? Que dijimos, basta de entender la pobreza solo desde una perspectiva socioeconómica o de ingreso. Basta de entender que la gente es pobre solo porque gana más o menos dinero. Eso no es real, la canción lo expresa. Hay problemas, y aquí les voy a presentar la justificación del programa, se los va a decir, pero muy brevemente. Tenemos en Magallanes, en todo Chile, pero en Magallanes, un problema de acceso a la alimentación y a la buena alimentación. Bien lo sabrán ustedes con sus estancieras y estancieros que comen carne y papa, seguramente gran parte de esto. Y si va la zanahoria, bienvenido sea, y si va la lechuguita, bienvenido sea. Pero no quiero que se entienda como una ridiculización, sino que se entienda como una realidad. Y a propósito de eso, y del contexto, de aquí entro a hablar del programa, que es el programa Punto Más Barato, también sabemos que hay, más allá de la realidad local, una problemática de carácter nacional y por qué no mundial, que tiene que ver con las crisis económicas y los contextos inflacionarios en los que estamos hoy en día, que de alguna manera inciden directamente en las poblaciones más vulnerables. Sube la inflación, sube la canasta, la gente gana lo mismo, tiene menos acceso a alimentos y insumos de primera necesidad, ¿cierto? En ese sentido,
¿qué es lo que ocurre? FOSIS, para atender ese problema, esa vulnerabilidad, ha empezado a formular programas pilotos que se abocan a trabajar la necesidad de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y uno de esos programas es el programa Juntos Más Barato. Juntos Más Barato lo que busca, muy a grosso modo, es fortalecer a las comunidades de una determinada localidad para que puedan autogestionadamente atender su necesidad. ¿Cómo? Así. Primero, los enfoques que justifican a Juntos Más Barato son la necesidad de cubrir la seguridad alimentaria. Juntos Más Barato busca facilitar acceso a alimentación, implementación de artículos de higiene u otros de primera necesidad a precios más asequibles y justos mediante la organización comunitaria. En la suma, ¿qué es lo que ocurre con este programa? Este es un programa de trabajo comunitario que va abocado a la educación financiera. Y ya se los voy a explicar por qué. FOSIS, además de esta necesidad de seguridad alimentaria, entiende que hay una necesidad en los territorios de fortalecer capacidades. Tenemos que, y somos convencidos, de que tenemos que pasar a migrar de un modelo asistencialista o subsidiario a un modelo que instale capacidades y habilidades para la vida en las personas y que fortalezca los trabajos de las comunidades de las personas. Personas con más capacidades son personas que tienen posibilidades de autogestionadamente surgir y mejorar su calidad de vida, más que recibir muchas veces ciertos provechos puntuales que se vayan entre. ¿Qué es lo que ocurre? Punto Más Barato, además, en el tercer enfoque, yo por supuesto les voy a dejar esta presentación para que la vean, y toda la justificación técnica ya la tiene la Dirección de Desarrollo Comunitario, porque por si también se le quieren pedir a Carol. También busca este programa trabajar seguridad alimentaria, fortalecimiento de capacidades, gestión comunitaria. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es trabajar colaborativamente entre la municipalidad, una comunidad organizada, que puede ser la comunidad de la escuela, puede ser la junta de vecinos, ¿se entiende? La misma cooperativa, y actorías del mundo público y privado. Acá, y aquí me parece también sumamente justo hacer el punto, estos programas no pueden ser encadenados únicamente pensando en una visión de que las actorías públicas tienen que incidir sobre este trabajo. El mundo privado tiene un valor sumamente importante y es un valor que tenemos que relevar y que de alguna manera lo tenemos que aprovechar. Y eso es algo que tenemos que incentivar, la alianza público-privada. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del programa? Para no dilatarme mucho más, optimizar los presupuestos familiares a través de compras colectivas para acceder a alimentos de la canasta básica o a productos de primera necesidad a precios más asequibles y justos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el fortalecimiento de las capacidades financieras. Pensémoslo así, y aquí lo voy a graficar, si tienen alguna duda, por supuesto me la consultan. Pensemos que ustedes se suman a la iniciativa y que deciden trabajar con la junta de vecinos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar un programa, por la vía del apalancamiento de recursos con el gobierno regional. Ahí les voy a explicar, este programa ya se lo presenté al gobernador, y lo que se busca es empezar a generar una serie de talleres y capacitaciones ligados a fortalecer las capacidades financieras de las comunidades. Y junto con eso se levanta la iniciativa con el coordinador de alianza público-privada de FOSIS para que se convoque a distintas actorías del mundo público-privado a sumarse a esta iniciativa, vale decir, almaceneros, distribuidoras, etc., huerteras, huerteros. Dicho lo anterior, instaladas las capacidades y con la asistencia técnica de la municipalidad, de FOSIS, se empiezan a generar negociaciones. En una primera instancia, asesoradas, en una primera instancia. En la medida que se van resolviendo e instalando más capacidades, FOSIS y la municipalidad empiezan a entregarle más autonomía a la gestión de compra de la comunidad. Y siempre supervigilando y monitoreando en el fondo que se vaya implementando la metodología de trabajo que pretendemos generar. Y eso finalmente ¿en qué se aboca? En que las compras que se han hecho o que se hagan, se hacen a una distribuidora a precios mayoristas.
va a la junta de vecinos, 15, 20 personas que se quieran sumar, y negocian, por ejemplo, la provisión de enseres como conservas, arroz, lo que definan en el fondo la comunidad. Y por supuesto las distribuidoras, es distinto que vaya yo solo a comprarle a granel, por así decirlo, a un precio unitario X, a que vaya toda una comunidad a comprarle mayoristamente a un precio unitario de X menos tanto. ¿Por qué digo X menos tanto? Porque este programa comenzó en las 3 comunas más pobres de Santiago originalmente, San Ramón, La Pintana, La Granja, y a la fecha ha representado por compra un ahorro de un 30% en el valor de las compras. Lo que significa que la gente, las familias, están reduciendo en un 30% el costo que tiene acceder a alimentos o insumos de primera necesidad. ¿Y cómo canalizamos esa compra? Por intermedio, por ejemplo, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Se compran las cosas llegan para acá, se distribuyen, y cada una de las familias que formó parte de la compra colectiva recibe aquello que le corresponde, pero a un precio que es ostensiblemente menor que el precio que está puesto en el comercio para una persona que va a comprar individualmente. A priori, la población objetivo de este programa son unidades vecinales que concentren al menos un 60% de hogares dentro del 70% del RSH. Pero nuevamente, a propósito de esta pelea que damos muchas regiones que estamos generalmente en calidad de zona extrema, dijimos no, tenemos que tener otra justificación de intervención o de focalización del programa. Y por lo mismo, lo que estamos haciendo es buscar la posibilidad de trabajarlo y focalizarlo a propósito de estas condiciones de vulnerabilidad que escapan a la dimensión socioeconómica, que tienen que ver con el acceso finalmente a los alimentos, que tienen que ver con el rezago territorial, con muchas veces la falta de colectivo. La población objetivo, por supuesto, son las familias que conforman las comunidades, y la población objetivo indirecta son las comunidades en sí mismas. Por supuesto, nosotros entendemos que finalmente la compra va a ir, por ejemplo, a mí como familia, pero el trabajo de educación financiera fortalece un trabajo comunitario. Es la unidad vecinal o la agrupación que corresponda la que va a tener instaladas capacidades para ir negociando en lo sucesivo. En relación con los componentes del programa, como bien les decía, tiene un componente de formación y un componente de asistencia técnica. FOSIS, durante toda la intervención del programa, que son 10 meses, busca fortalecer estas capacidades y desarrollar capacidades cuando no existen, y orienta a las organizaciones y a las familias a participar en el programa, pero también a relevar cuáles son realmente las necesidades que tienen como colectividad, porque todas las familias tienen necesidades distintas, pero muchas tienen necesidades comunes también, y quizás sea muy provechoso atender esas necesidades comunes para que las mismas familias después tengan cierto margen o cierta holgura para atender sus necesidades. En cuanto al modelo, como les decía, y no voy a redundar mucho en esto, es un modelo de carácter formativo que incide directamente en el presupuesto familiar, que se aboca a la educación financiera y lo que busca es generar un ahorro, pero también una alimentación saludable. A esos efectos, FOSIS, para que ustedes sepan, cuenta con un equipo interdisciplinario donde contamos, por ejemplo, con una nutricionista que les puede ayudar a perfilar cuáles pueden ser los alimentos que de alguna manera sean necesarios relevar en cuanto a su compra, atendían las necesidades de alimentación. Tenemos un coordinador de alianza público-privada, que es un ingeniero comercial, que se aboca a fortalecer el trabajo de educación financiera. Y por supuesto, vamos a contar, si es que es posible encauzar el proyecto, con financiamiento para contratar talleres que vayan abocados a generar estas iniciativas, actorías privadas. Vamos a convocar a el mundo de las distribuidoras, que tienen mucha incidencia también en finalmente qué comen las personas de la comuna, de Laguna Blanca en este caso. En cuanto a las etapas del proyecto, el mes 1 y 2 dice en relación con la vinculación y finalmente la selección de la comunidad con la que vamos a trabajar. El mes 3 es el apresto y con la organización misma. Durante los meses 4, 5 y 6 se generan estas compras colectivas asistidas que yo les decía en un primer orden, vamos más de la mano con la comunidad trabajando. Y al mes 7 y 8, más que generar esta compra asistida, hacemos un monitoreo de la compra.
porque entendemos que el mes séptimo u octavo las capacidades y las habilidades ya están de mejor manera instaladas y por tanto no hay una necesidad de que estemos sentados en la mesa haciendo la compra como instituciones, sino más bien vigilando que las compras se hagan de buena forma. Y ya durante los meses 9 y 10 se genera todo lo que es el cierre administrativo del programa, donde esperaríamos, ojalá, que al mes 10 nosotros nos retiremos y por supuesto las capacidades estén ya en las comunidades como para que perpetúen esta actividad de forma autogestionada. En relación con los presupuestos, hay que distinguir por supuesto lo que tiene que ver como presupuesto de implementación y para esos efectos lo que buscamos es generar una presentación de un proyecto, de un piloto hacia el gobierno regional para buscar la vía de financiamiento, sea por la vía de una asignación directa o por un FNDR, por la vía o el mecanismo que sea más pertinente. A propósito también de, muy seguramente, cómo de mejor manera pueden bajar los recursos del gobierno regional a las municipalidades o a la. Y también hay costos o inversión asociada al recurso humano, que tiene que ver ya no con un costo que baje necesariamente a propósito del GOR, sino que más bien recursos asociados a las capacidades de los equipos. Del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitaria, del equipo del FOSIS en el marco de la asistencia técnica que provee, para, de alguna manera, generar un valor adicional al monto de la inversión. O sea, entendamos que la inversión no se justifica solo por la cantidad de plata material que se entrega, sino que se dimensiona también a propósito del valor del recurso humano, del valor del trabajo, del valor del apoyo administrativo, de un sinfín de otras actividades. En términos generales, nosotros contamos con un plan de cuentas que también está dentro de la justificación técnica, y la verdad no lo expuse acá porque iba a ser demasiado tedioso, pero que está en el documento técnico que está actualmente en manos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que de alguna manera desmembra cuáles son los componentes que debiese contener la formulación del proyecto y bajo qué glosas debiese utilizarse. Por supuesto, todo esto se perfila también a propósito de lo que las municipalidades puedan ir desarrollando. Acá hay un estimado, si se fijan, pero solamente un estimado porque la focalización y el monto de inversión finalmente se delimita como una comuna, que tiene que ver más o menos con una inversión per cápita de 336.900 pesos para 20 familias que se dividen en 4 grupos y que generan una cobertura total de 80 familias, por un total de 26.952.000 pesos. Eso, les repito, es solamente a modo ejemplar, no es algo que esté afirme, porque el monto de financiamiento que podamos postular al gobierno regional van a ser a propósito de la formulación del proyecto que podamos desarrollar colaborativamente. Entendemos que el proyecto finalmente lo plantea la municipalidad, pero va con la garantía de que FOSIS va a hacer la asistencia técnica durante todo el desarrollo del programa y por supuesto FOSIS, más a propósito del convenio de colaboración que tenemos, está obligado a asistirlos en la formulación del proyecto. Eso en relación con el programa Juntos Más Barato. Por supuesto, al igual que en el convenio, estoy abierto a escuchar cualquier tipo de consulta, duda, comentario que puedan tener. Sí, agradecer la presentación del programa. Yo creo que podría funcionar porque atiende una realidad que es bastante latente en nuestro territorio rural, que es en un acceso a bienes y el precio a ellos. Yo creo que las distancias son las que suman el principal costo acá en esta realidad. Pero lo que sí, el principal yo creo que desafío que podemos detectar, yo creo que a nivel comunal, es la organización, porque yo creo que este es un proceso que deben hacer de las bases, de las mismas organizaciones comunitarias y de la organización civil. Y yo creo que eso, el articular la organización comunitaria y fortalecerla también, esos son los principales desafíos que también tenemos como realidad, porque las distancias, los tiempos no siempre dan para esta dinámica de reunión constante, y también hay un desafío también desde el municipio y también como consejo de también apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso tiene que ser un acto constante también en ese sentido, de las organizaciones se sientan apoyadas por la organización. Y por eso, en el marco de las etapas del proyecto, lo que ponemos como etapa 1 es efectivamente la vinculación. Nada de esto podría resultar si no nos vinculamos desde las bases con las comunidades y trabajamos con ellas en ver la pertinencia de focalizar una compra determinada. Necesitamos contar con las autoridades ciudadanas porque si no, estos programas no tienen ningún tipo de asidero en el tiempo, no van a avanzar y no van
si no generamos vinculación, finalmente no vamos a generar el impacto que buscamos, que es no solo fortalecer las capacidades, sino que sigan ejecutando las acciones ya sin necesidad de contar con la institución, que lo trabajen a propósito de las capacidades propias. Entonces, sí, concejal, estoy muy de acuerdo con lo que está planteando. El desafío, por supuesto, siempre parte de la base de trabajar con las comunidades y fortalecernos conjuntamente para desarrollar este tipo de programas. La consulta de Felipe. ¿Cuándo ya estaríamos en condiciones como para empezar a desarrollar este piloto, plan piloto? Escríbanos, hagámoslo. Yo se lo planteé a la Direco. Si les parece bien, yo puedo activar desde la próxima semana al equipo del FOSIS para que comencemos a formular el proyecto ya. Este es un proyecto donde nosotros tenemos un modelo. ¿Se fijan? No nace de la nada, pero es un modelo que tiene que ser trabajado con las MUNI porque tiene que tener el componente de pertinencia territorial que necesita. No es lo mismo parar, por ejemplo, yo lo voy a poner, ¿quién más se va a sumar a este programa? Natales. Pero no es lo mismo trabajar con Natales, que tiene toda una oferta de distribución de alimentos allá, a trabajarla acá, o en San Gregorio, que también se quiere sumar a la iniciativa. ¿Se fijan? Porque son comunas distintas, incluso pueden variar sus realidades desde Punta Delgada o Yatehuelche, también la realidad va a cambiar. ¿Se fijan? Entonces, ahí está un poco la gracia de este tipo de proyectos. Existe como un protoproyecto basal que tiene que estar ajustado territorialmente para que funcione. Y eso se hace vinculándose con la comunidad. Miriam. Sí, yo con respecto a lo mismo y lo que decía el colega Esteban, que le encuentro una razón, por ejemplo, como dice que todavía no se firma el convenio ni nada, yo creo, o sea, como una idea, de que primero se pueda hacer una, no sé, pues con las organizaciones comunitarias, con la junta de vecinos, de indagar primero con ellos, porque al final ellos van a ser, yo creo, quienes nos van a levantar cuáles son las necesidades de la comuna. Y porque no sacamos nada, armar un proyecto, todo, y qué pasa si no tenemos la participación de los vecinos, que a veces como a lo que voy, que a lo mejor esa reunión técnica que van a tener, a lo mejor igual lo podrían hacer con la comunidad. Y plantear si ellos están y explicar este proyecto en qué consiste, porque no sacamos nada, yo creo firmar un convenio, yo pensé que estaba firmado, pero no, es que son cosas, son el piloto. Sí, no, sí. concejal, son cosas distintas. Una cosa es el convenio, que sí está suscrito, pero ese es un convenio que no tiene que ver con el programa piloto. Sí, no, sí sé que el convenio era por lo primero que usted nos presentó, pero yo digo por esto, porque no sé que ya vemos este tema piloto y no tengamos vecinos que quieran participar, por el tema que contaba el colega, que distancia, a veces la gente tiene otras prioridades, a lo mejor totalmente de acuerdo en qué consiste y ver el entusiasmo de los vecinos y ahí empezar ya, nos sumamos todo a este tema del proyecto para que funcione, porque esa es la idea, que funcione este Sí, proyecto. ¿cómo se materializa eso? Da muy en el clavo, tanto el concejal como usted, en el sentido de decir, bueno, si no trabajamos esto desde foja cero con la comunidad, no seguramente no va a resultar también. Por supuesto que este trabajo tiene que nacer con ellos desde siempre. Cuando hablo yo de empezar a vincular a las instituciones, porque también hay un trabajo, más allá de esta convocatoria, de este trabajo articulado, hay un trabajo que tiene que ver con algo muy administrativo, que es como la formulación del proyecto para presentarlo al gobierno regional. Y eso en realidad una comunidad lo puede hacer por la vía de los FND del 8%, ¿cierto? Y saben hacerlo en general. Pero acá quien va a presentar la iniciativa es la municipalidad. Entonces, formulando un proyecto conjunto con FOSIS que pueda ser presentable y socializado a la comunidad para convocarla y vincularla, podemos efectivamente, teniendo ese ánimo, llevar esto al gobierno regional. Y una vez que llevamos esto al gobierno regional, porque también hay que ser responsable y no comprometerse de antemano, dicen por ahí que en la vuelta del horno no se quema el pan. Una vez que tenemos certeza de que vamos a contar con la comunidad y que el gobierno regional nos dio luz verde, firmamos nuestro convenio de asistencia técnica. Ahí firmamos nuestro convenio de asistencia técnica, donde nosotros hacemos carne el compromiso de FOSIS de instalar una metodología de intervención del programa, de acompañar a la comunidad, de acompañar a la municipalidad y de generar el trabajo en el marco metodológico que tiene la justificación técnica de este programa. No antes. Antes es simplemente generar expectativas que a mí, en lo personal, no me interesan generar. Ingrid, perdón, Bueno, con respecto a este tema,
la segunda vez que lo escucho y las dos veces me vuelvo a quedar con esta incertidumbre, no lo voy a dejar pasar otra vez. Está como ya bien planificado el tema, pensando en los pros y los contras, hay que definitivamente verlo con la comunidad, si es que obviamente vamos por ese camino o no, trazar, hacer muchas cosas para comenzar. Pero mi duda es, supongamos que esté listo el proyecto, que nos ajustemos en esto y hagamos todo. Las primeras platas para adquirir este tipo de cualquier cosa que sea, tacos, por decirlo, ¿de dónde salen? Salen las platas desde el municipio, desde el bolsillo de las agrupaciones o el bolsillo de los pobladores o del gobierno regional. ¿Cómo se hace esa parte para adquirir digamos, los productos? Porque vamos a adquirir unos productos que los vamos a adquirir con menor precio y se supone que al precio que vamos a adquirir es el que se le va a entregar obviamente a los pobladores. Pero esas platas, ¿de dónde salen? De la comunidad. ¿De la comunidad? Sí, recuerde que este no es un modelo de asistencialista, este es un modelo que instala educación financiera y capacidades para que las personas compren a menor precio. Por eso mismo es mi inquietud, porque creo que al hacer esta presentación a la población o a toda la gente que quiere incorporarse a este tema, hay que presentar muy bien esta parte, porque la verdad que si, yo en el caso de usted yo creo que no se ha dado cuenta, pero uno al escuchar y hablas de platas, hablas de gobierno regional y todo el tema, la gente va a pensar, a entrar a pensar que a través de un fondo van a ingresar platas por las cuales se van a adquirir los productos. Y eso hay que dejárselo muy claro a la población. De que esto es como, obviamente nosotros lo habíamos pensado, que en algún momento lo comentamos, cuando ese día cuando fuimos alcalde, lo comentamos después de que obviamente esto es como crear un fondo y ese fondo utilizarlo. Pero eso hay que dejárselo bien claro a la comunidad, porque para no tener problemas, porque después las platas no van a salir de los fondos municipales ni de las arcas gubernamentales. Entonces, no, solo el componente de inversión directa que tiene que ver con básicamente generar estos talleres y generar como todos los componentes de educación que tiene el programa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está planteando concejala y por lo mismo también respondiendo también a las inquietudes de las demás concejales y concejales, es sumamente relevante que nos vinculemos previo a entregar esto a la comunidad. ¿Se entiende? Como que lo trabajemos, que aclaremos las dudas entre instituciones para que tengamos un producto que sea pertinente y sea atractivo para la comunidad. Por supuesto que sí. Nosotros entendemos que si queremos instalar capacidades y habilidades, no es para generar asistencialismo o entregar canastas gratuitas. claro. Lo que estamos buscando es fortalecer sus capacidades para que la gente tenga un ahorro en sus bolsillos. Eso es lo que queremos. Entonces sí, perdón concejal, estoy muy de acuerdo con lo que plantea, es una inquietud muy válida la que usted señala. Por supuesto que es un tema que tenemos que abordar con mucha delicadeza y cuidado al momento que lo trabajemos con las comunidades, pero eso va a requerir un trabajo coordinado entre nosotros primero. Y lo preguntaba precisamente porque la gente puede malinterpretar o mal pensar de que inicialmente se empiece con un fondo al cual ellos puedan acceder y luego eso se va a ir trabajando en eso y trabajando en eso. Entonces, por eso me parece pertinente de que en el momento de tratar de ver este tipo de proyectos, quién lo va a ejecutar o quién lo va a realizar, se plantee muy bien esta parte, porque creo que la gente debe entenderlo desde el principio a fin, cómo va a funcionar, para que después no tengamos problemas con la comunidad. Anotadísimo. Muy de acuerdo. Gracias. Me río porque la Inge estaba apuntando en base a lo mismo que lo dijo bien clarito, todo va en el sentido monetario, pero le voy a agregar algo más. Cuando hablamos del acceso a la alimentación, ¿no es cierto?, que es lo que estamos conversando, para mí, manera de ver, la parte de si yo tengo que comprar con mi sueldo básico, que es un sueldo mínimo, costo de partida más barato, si lo unimos siempre lo hace más barato por X motivo, pero parte importante igual, si tú en las comunas rurales, ¿qué es lo que se come habitualmente? En la mayoría de las estancias, carne y papa, lo escuché. Entonces, esto para mí va de la mano prácticamente con la salud de la costa. ¿Por qué? Porque hay gente
las edades son de diferentes comunas, de los ganaderos, de las personas que trabajan, todas instituciones como municipios, escuelas, son de diferentes edades y todos tenemos una problemática diferente. Y al tener una problemática diferente en salud significa de que quizá don Alberto puede tomar leche, pero quizá yo no. Entonces, por ahí yo creo que va de la mano con el tema salud. Podría ser, como lo señalaba el concejal, al final la definición de ver con qué comunidad trabajamos va a depender mucho de lo que pretendamos formular como punto inicial del proyecto. Podríamos decir, vamos a empezar trabajando, por ejemplo, con las personas mayores de la comuna. Entonces, podría ocurrir que en ese ejercicio encontremos una agrupación de personas mayores que diga, bueno, ellos tienen una necesidad alimentaria colectiva que tenga que ver, por ejemplo, con, voy a hablar cualquier cosa, ya, leche. ¿Ok? Entonces, ser ambiciosos tiene que ver con ser responsable también. Entonces, focalicemos nuestros esfuerzos en generar capacidades en ese grupo objetivo, en esas personas mayores, para que prioricen la compra de leche. ¿Y cómo lo hacemos? No solo instalando estos talleres de educación financiera, sino también con el equipo de FOSIS, que tiene, por ejemplo, una nutricionista que puede venir perfectamente a generar talleres de buena alimentación. Puede visibilizar los beneficios de generar una alimentación más nutrida, más diversa. Finalmente, esa educación también incide directamente en la priorización de compra que hacen las personas. Porque cuando las personas saben finalmente cuál es el beneficio que le reporta comprar tal o cual alimento, finalmente va a priorizar a propósito de lo que sabe. Entonces estos programas de educación, si bien tienen un componente sumamente financiero, porque instalan esta capacidad negocial, porque genera el ahorro, porque de alguna manera incide en atender esta brecha inflacionaria que está ocurriendo, tienen que ir de la mano con todos estos componentes educativos que usted bien está señalando. ¿Y que sale de su bolsillo? Y que sale... No, eso ya lo dejamos como punto claro, por supuesto. Hay que saberlo. Hay que saberlo, hay que recalcarlo. Sí, no, está muy bien. Gracias, don Felipe. No, nada. Nada. Hay que seguir trabajando entonces con este piloto y darle el... Yo por lo pronto, alcalde, consejo, a lo que me puedo comprometer es a empezar a activar con mucho mayor fuerza, y aquí también le pido a usted su colaboración para que la Dirección de Desarrollo Comunitario también se active con nosotros en empezar a generar este trabajo. En la medida que podamos ir avanzando en todo esto, vamos a poder ir avanzando en vincularnos con las comunidades, vamos a poder socializar de mejor manera los componentes de inversión que son de responsabilidad de cada una de las partes involucradas, y por supuesto vamos a poder avanzar, ojalá, en generar una formulación de un proyecto al gobierno regional que ya se los comenté, pero se los voy a comentar. Cuando se trata de gobierno regional yo trato de ir como anticipando. Puede ocurrir que no saque ningún programa. Eso va a depender mucho de ánimos, de voluntades, de capacidades, de un montón de cosas. Pero si hay un programa que va a requerir financiamiento del gobierno regional, yo siempre, como institución, voy al gobierno regional a presentarle esto. Entonces, estos programas yo se los presenté a comienzo de año, por ahí por febrero, marzo, al gobernador, y la jefa de División de Desarrollo Social y Humano está constantemente consultándome respecto del avance de estos proyectos, porque ¿quién podría decir si no que la necesidad de avanzar en seguridad y soberanía alimentaria no es algo que nos convoca a todas y todos en la región? En distintas dimensiones, por supuesto. No es lo mismo hablar de Punta Arenas que hablar de acá. O de hablar de la gente en Villa Uquica, por ejemplo, allá en la comuna de Cabo de Hornos, también es distinto. Pero es importante tener socializado esto porque así no llegamos como con algo de la nada. Y ya saben cuáles son los componentes del programa, más allá de cómo se perfile territorialmente, pero saben a qué se aboca el programa en lo macro. Y eso el gobernador personalmente lo ve con muy buenos ojos, y su equipo también. Ahora necesitamos empezar a formalizar proyectos. Eso. Muchas gracias por la presentación, y pues, si no hay alguna otra consulta. Bueno, yo solamente les quiero agradecer nuevamente el espacio. Espero, y aquí me voy a tomar la atribución, que ojalá pueda asistir a alguna otra sesión en lo sucesivo, y ojalá que sea para ver estados de avance de los proyectos que vayamos generando conjuntamente también. Así que nada, yo quedo a su disposición como siempre. Las puertas del servicio de FOSIS están abiertas para todas y todos quienes requieran alguna bajada de información,
Si requieren también que a propósito del convenio de colaboración les entreguemos material para difundir. Tenemos hoy una posibilidad de mantener un vínculo constante y pertinente y por sobre todo responsable. Así que muchísimas gracias, que tengan una buena sesión en lo sucesivo y bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un break unos minutos y continuamos con la sesión. No me dejaste nada. Gracias. Anotando. La vez pasada cuando él vino, ¿te acuerdas que Sí, lo sí. invitaron a una cómica, que vino a la actividad? Y ella lo vio y me quiso Claro. no lanzar. No, yo pensaba que era un ahora. De alimentación sana y artesana. La referente capita de la y todo, y que pueden comer y me alcanza el domingo. Hay que colocarlo en el Entonces próximo tenía que y salir cuando con me ayuda. lo utilizaban como que cuando a ver, ¿qué va?